Angry Birds es una de las franquicias de videojuegos más conocidas a nivel mundial, sobre todo en el sector de los teléfonos móviles. Su mecánica, súper sencilla y basada en físicas, en donde tenemos que lanzar a unos pájaros usando una onda o resortera, como sea que lo llamen en tu país, contra unos cerdos escondidos en unas estructuras. Aunque ahora no tanto, tuvieron un pico de popularidad tan alto que fueron el número 1 en descargas en sitios como la App Store o Play Store. No obstante, a algunos usuarios se les ocurrió la idea de querer jugar con los cerdos, pero en los juegos originales no se podía. Sin embargo, como suele pasar, los aficionados solucionaron este problema, creando fangames o mocks en donde podemos usar a estos porcinos de color verde. Hoy veremos uno de ellos, porque nuestros compañeros marranos tienen sed de venganza. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Angry Birds Hog Wild es una modificación del Angry Birds, en donde en vez de usar a los pájaros, manejamos a los cerdos. Este fue creado por Swan Studios, grupo especializado en crear mocks de la franquicia, para los aficionados deseosos de más aventuras de estas aves. Y vaya que si tienen, hasta más de 20 versiones distintas. Como pasa siempre en estos juegos, la historia es lo de menos. Los cerdos buscan la revancha contra las aves. De hecho, portan una pluma con diferentes colores, para que sepamos el equivalente a qué pájaro vamos a usar. Tenemos las opciones de siempre: ponerlo pantalla completa o modo ventana, activar o desactivar el sonido o ver los créditos. Al empezar la partida se nos muestran dos alternativas: la normal, donde se encuentran los niveles, y los huevos dorados, que iremos consiguiendo en las etapas, aunque yo no conseguí ninguno. El título cuenta con 15 escenarios, quedando otros 30 pendientes para futuras actualizaciones. En términos visuales, si ya conoces los anteriores títulos de Angry Birds, no te llevarás ninguna sorpresa. Son muy definidos, con un estilo caricaturesco reflejado en el aspecto de los personajes y en elementos como los fondos, que por cierto siempre es el mismo, además de poseer mucho colorido. El sonido está en un buen nivel, aunque la música apenas se escucha la mayoría de las veces, excepto en el último escenario. Los efectos se perciben claramente, como los gruñidos de los cerdos o los materiales a romperse. La jugabilidad se mantiene intacta. Manejamos el cursor con el mouse y dejando pulsado el botón izquierdo estiramos la onda. Al soltarlo, disparamos. Con la rueda alejamos o acercamos la cámara. Las físicas están bastante bien logradas, siendo prácticamente iguales a las originales. Durante el juego se nos muestran los iconos de reiniciar el nivel o salir al menú de selección de fases, entre otras opciones. En este mock manejamos a 3 tipos de cerdos: el normal, que actúa como rec, siendo el más básico para atacar, aunque le podemos dar un impulso al pulsar el botón cuando está en el aire. Además, contamos con el cerdito pequeño, que se divide en 3. Y por último, el cerdo con cohetes, el cual se dirige a toda velocidad al sitio donde apuntemos y demos clic. Como ya es costumbre, en cada escenario podemos conseguir 3 estrellas si obtenemos una puntuación bastante alta, además de una carita de cerdo si establecemos el récord de la etapa. Así que allí tenemos un buen reto. No obstante, a pesar de lo bien hecho que está este mock, no está exento de algún bug, como este, en donde a pesar de romper la cuerda, la jaula no cae, generando un glitch gráfico. Resumiendo, una excelente modificación del Angry Birds, aunque bastante corta. Habrá que esperar a que salga una nueva actualización. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este? Ajá, te lo creíste, ¿verdad? ¿Pensaste que aquí terminaba el video? Pues no, como sabes, este juego es muy corto, así que te traje la ñapa. Otra modificación más. Este lleva por nombre Angry Birds King Pig y es bastante parecida a la anterior, pero con más contenido. Este fue creado por JPA y publicado otra vez por Swan Studios. En esta ocasión, la historia trata de cómo al rey cerdo
le robaron la corona unos huevos, así que habrá que recuperarla, y de paso, hacer omelette du fromage. Los gráficos, música, sonidos, físicas y menús son prácticamente iguales al anterior mod que vimos, salvo que esta vez los fondos son diferentes, estando ambientados en bosques y selvas, además de alguna que otra melodía distinta. La mayor diferencia es que el juego está completo y que contamos con muchísimos más niveles, 63 para ser exactos. También tenemos cambios en los tipos de cerdo que usaremos. Se mantiene el básico y el que se divide en 3, habiéndose añadido un cerdo tipo misil, que se dirige en línea recta hacia donde esté mirando en el momento que le hacemos clic, y el tipo bomba, que explota al cliquearlo o al poco tiempo de haber caído. Permanecen también los huevos dorados, que nos dan acceso a niveles mucho más difíciles. Otra diferencia es que aquí es mucho más fácil conseguir todas las estrellas, al menos en los primeros niveles, porque empieza de una forma más sencilla. En fin, una modificación que me parece mucho más completa que la anterior. Ya les quedará a ustedes decidir cuál les gusta más. Para culminar, decir que ambos juegos están disponibles tanto en PC como en Android. En conclusión, acabamos de ver dos excelentes modificaciones del Angry Birds, en donde se han sustituido el manejo de las aves por la de los cerdos, demostrando la imaginación e inventiva de los creadores. Se nota que la comunidad dedicada a hacer mods de esta franquicia es bastante grande, ya que hay muchísimos de donde escoger. Además, estos presentan una excelente calidad gráfica, sonora y de físicas que los hacen parecer productos oficiales de Rovio. Si ya te cansaste del original y deseas más contenido, estos dos títulos pueden ser una buena alternativa. Y ahora sí, eso es todo amigos. ¿Qué te han parecido estas dos variantes del Angry Birds? ¿Te gusta jugar con los cerdos? ¿O prefieres a las aves? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.